para que entiendan mi estado. Para que entiendan que Estoy más dormida que despierta, pero que conste que estoy presente. aquí estás presente. Bueno, de todas maneras, gracias por su presencia, por su apoyo y compañía, Hijos del Sol. Ya comenzamos a registrar y esperemos de hacerlo bien para que no se nos borre la información. Decía que la información de la semana pasada más tarde la vuelvo a grabar en privado para compartírselas porque la registración no salió. Entonces, para volverla a registrar. Bueno, les estaba comentando a Virginia y a Roger que cuando yo inicié mi proceso de decodificación de la información, una de las primeras cosas que me llegó a las manos fue las cartas de Cristo y me pasó como me pasó con este PDF de Jacobo Grinberg, que yo recibí este PDF más o menos un año y pico atrás y, y yo lo abrí para leerlo. Yo creo que no habré leído ni 30 minutos y no entendía nada. La cabeza se me hizo grande, no era capaz de comprender y lo guardé porque dije, no, esto es muy científico, esto no lo puedo leer y lo guardé. Lo mismo me sucedió con las cartas de Cristo porque ahí Sananda comienza a explicar eh, el proceso de cómo nosotros hemos distorsionado la información, ¿no? Y hemos recibido a esta época la información distorsionada. Explica cómo él vino en una época donde él trajo toda la información que es para este tiempo y explica cómo es el proceso de nacimiento, cómo es el proceso del alma antes y en el momento en que está en el vientre de la madre, explica todo, explica la pareja, explica la sexualidad, explica lo que a él le pasó en el desierto, lo que sucedió en el desierto con él en los 40 días, cómo fue la comunicación que él tuvo, qué fue lo que él pidió, cómo se le dio. En suma, ahorita no me viene en mente qué más, pero en el momento en que tú la comienzas a leer, sientes mucho amor. Yo sentí muchísimo amor y entonces, pero para comprenderlas primero las abrí, las leí, no entendí. Sin embargo, yo continuaba a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar hasta que la cabeza se me hizo grande. Y la quité de YouTube y la imprimí en PDF y comencé a leerla y después volvía y la guardaba. Y pues como tenía los paradigmas de la iglesia, decía, eso es un pecado, eso es grave, eso es pecado. Lo que está diciendo y eso es un pecado gravísimo. Pero no, resulta que es todo cuestión de los temores que tenemos imprimidos, ¿no? Que tenemos registrados. Bueno, entonces entrando ahora ya a la información que les quiero compartir de Jacob Greenberg, este PDF de él lo nominó sintergía, la teoría de la sintergía. Él dice que él estudió muchísimas cosas, que esta teoría no está todavía cerrada, pero que él la comparte comprimida la información para que podamos comprender un poco más y entremos en evolución las personas que podamos entrar en comunicación con esta información. Entonces, él dice, la realidad es una, pero nosotros la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionemos y no de la realidad en sí. O sea, depende de la capacidad que nosotros tengamos de apertura mental, vamos a poder comprender mayor información y en un nivel o menor información. O sea, nosotros estamos hablando en este momento aquí 4 personas, pero yo entiendo en un modo y cada uno de ustedes entiende en un modo, ¿sí? Y cada uno de ustedes tiene en la mente en este momento imágenes que decodifican de una manera diferente a la mía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es de acuerdo a cómo ustedes han decodificado su cerebro. Para acceder a la realidad, como es, deberíamos colocarnos en la conciencia de unidad, borrar nuestros filtros, nuestra historia personal y nuestros condicionamientos. Lo que percibimos es una condición humana limitante. Aquí yo les voy a dar un ejemplo muy importante. Cuando yo todavía no había despertado a la información, en el 2008 precisamente, para un viernes de la Divina Misericordia, yo lo tengo escrito,
yo estaba para esos días escribiendo un libro sobre la vida de la Virgen María. Entonces, como yo estoy en Italia, podía trasladarme a Medjugorje para visitar una parte de acá que se llama Medjugorje, donde dice que son 30 y pico de años que se está apareciendo la Virgen todos los días. Entonces, yo me preparé para ir a Medjugorje y comencé a escribir ese, ese álbum, porque era un álbum como el que les mostré un día que estábamos conversando, que les compartí, un álbum de Jesús. Yo realicé uno de María, pero era todo sobre la Virgen María. E encontré información de ella sobre sus hermanas y sobre su familia, ¿no? Yo pegué todo eso en el álbum, construí un álbum muy bonito, muy completito. Eh, por esos días, para el Viernes de la Misericordia, yo siempre me levantaba a las 3 de la mañana porque el padre de Radio María realizaba el rosario, no sé si todavía lo realiza, ¿no? Entonces yo me levantaba siempre a rezar ese rosario a esa hora. Y resulta que ese día yo no pude levantarme. Yo recuerdo que yo traté de despertarme cuando sonó la alarma, pero yo no pude mover el cuerpo. El cuerpo lo tenía muy relajado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo dije, ay, a la Virgen María, Madre María, yo no puedo levantarme. No, esta vez estoy demasiado cansada, no puedo levantarme, porque yo, tras otras cosas, estaba en la casa de mi hermana acá en Italia, era mi hermana, mi cuñado, mi esposo y mi persona, y ellos tres trabajaban en Italia, pero lejos, cogiendo avión, se iban lejos a trabajar y yo me quedaba sola los meses enteros. Entonces yo estudiaba mucho, estudiaba, leía muchísimo la Biblia y empezaba a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Entonces, no pude levantarme. Entonces, bueno, eso yo le dije a ella sí y me quedé otra vez, me recuerdo que otra vez me quedé como en un estado de profundidad, eh, diríamos de sueño alterado. Entonces, de repente, en el silencio, yo escuché que alguien respiró a mi lado, propio al oído. Yo escuché que hizo. Entonces yo, claro, me asusté, el corazón me palpitó, yo me asusté, en mi mente yo dije, se entró un ladrón, ¿no? Lo que es uno no tener nunca una canalización, yo dije, se entró un ladrón, y entonces me quedé quietica, pero no abría los ojos ni nada, porque no podía ni siquiera abrir los ojos, no podía moverme, literal. Entonces comencé a escuchar una voz, pero era una voz extraordinaria, decía Padre. Y la voz sonaba en toda la habitación como un eco. Decía, Padre, Padre, gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Y volvía y suspiraba. Y hacía así, pero yo sentía que cuando él suspiraba, que él hablaba al Padre, como decir, aquí estaba el Padre, él hablaba al Padre, porque yo sentía en la habitación y yo sentía la presencia de este ser que yo digo es mi guía, el Maestro Jesús. Sentía la presencia de la fuente en la habitación y estaba yo presente. O sea, yo sentía todo la presencia del uno dentro de la habitación. Eso lo sé ahora porque he leído y pude decodificar lo que me pasó. Porque en otro tiempo yo lo comentaba en otra manera. Entonces, yo sentía la presencia de Dios en la habitación, pero era una cosa inmensa. Entonces, aquí en esto que yo les estoy leyendo de Jacobo, él dice, debemos colocarnos en la conciencia de unidad, borrar los filtros de la historia personal y nuestros condicionamientos para poder percibir a mayor profundidad a la unidad y quitar la condición humana limitante. Entonces, ¿a mí qué me pasó en ese momento? Cuando yo sentí todo eso, cuando el maestro comenzó a hablar, él comenzó a hablar y en el momento en que él habló, yo ahí mismo caí en cuenta que era el maestro, el corazón me palpitaba a millón, lo sentía en los oídos, pero no de susto, de alegría, de joya.
Entonces, hagan de cuenta que a mí me sucedió lo siguiente. Yo estaba presente físicamente, yo estaba presente espiritualmente, pero estaba presente toda mi vida, como un libro abierto, en ese momento ahí conmigo en la habitación. Todas mis líneas de tiempo estaban conmigo allí presentes. Ahora se los digo así, de una manera más cuantística, porque ahora lo entiendo así. Todas mis líneas de tiempo conmigo estaban ahí. Desde pequeña, desde que yo tengo conciencia hasta ese momento, inclusive estaban presentes conmigo la vergüenza de todos los errores que yo había cometido, que para ese momento eran pecado, que ahora ya no son pecados, son experiencias. O sea, todas las cosas, todas las hipótesis que yo viví, todas las cosas que yo viví, todo estaba ahí. Yo sentía que yo estaba esparsa en la habitación y ellos también, éramos todo así, toda la información estaba así, entrelazada, ¿sí? A lo mejor si yo no hubiera tenido condicionamientos limitantes, la cosa todavía hubiera ido más allá, pero aún con todas las limitaciones que yo tenía, yo pude pasar esa experiencia, ¿me entienden? Pude vivir esa experiencia, percibir y sentir y estar presente en esta experiencia. Eh, Él continuaba a hablar y a dar las gracias y entonces en un momento dado yo hice esfuerzo para hablar, entonces yo dije Ave María Purísima con la lengua, pero no se me entendió porque era enredada la lengua pesada y volví, lo dije 2 veces y entonces cuando lo dije ya por segunda vez, todo se quedó en silencio y la presencia divina desapareció de la habitación. Entonces ya pude levantarme suavemente, muy despacito, mareada completamente, porque fue una cosa muy fuerte y, y muy extasiada, muy extasiada. Eh, entonces, son experiencias muy fuertes, ¿sí? Entonces, vamos hacia adelante a ver qué más. Solo cuando nos convertimos en la látice misma, percibimos la realidad tal y como es y nos encaminamos hacia la conciencia de la unidad, ¿sí? Entonces, cuando nos convertimos en la látice misma, percibimos la realidad tal como es. O sea, hasta lo que yo he leído, él siempre habla de la látice, pero a mí me viene en la información de la mente, o sea, dos cosas. Aquí en Italia, el látice es un material de un colchón que es especial para el cuerpo, que es de esas camas que se mueven y acomodan la figura del cuerpo, y es un tipo de material blanco, pero toma la forma del cuerpo, es muy blandito, muy suavecito, ¿sí? Y a la misma vez, la látice es una red, ¿sí? Espérenme un momentico que no se me vaya a apagar. Esperemos que no se me vaya a apagar. Eh, Ay, ojalá que no se me vaya. La látice es como una red de información, pero él la llama látice, ¿no? Esto sería como la fuente o la grande mónada, ¿no? Para mi información, porque no he llegado todavía al final. Estamos apenas empezando el libro. Entonces, bueno, entonces la palabra sintergía, él nos la explica como la síntesis de la energía. O sea, él está explicando en este libro, en pocas palabras, qué es esa energía que somos nosotros y que abarca todo, ¿no? Entonces, la estructura del espacio incluye muchísimas dimensiones. Al modificar una porción del espacio, este afecta a cada uno de los puntos de la totalidad. Esto también quiere decir que nuestros pensamientos y emociones afectan al látice. Como ya escuchamos, hay diferentes dimensiones y cada una de ellas tiene látices homogéneos, coherentes o distorsionados. La látice se automodifica. Cada fuerza o campo son distorsiones de la misma látice. Entonces, o sea, la látice
él dice que, o sea, es una grande red de información de energía y esta red tiene muchos, ella tiene, mire, en mi entender, ella tiene muchos nudos. Por decir, esta es la látice y se entrelaza así y cada punto aquí donde se entrelazan los dedos, ¿sí? Es una convergencia y en esos puntos se entrelaza la información para ir hacia adelante, hacia los lados, arriba, abajo, para todas partes. Como una cobija que está llena de hilos tejida, así, y por donde se cruzan los tejidos son los puntos de convergencia donde la información se encuentra y se reparte, se distribuye. Pero hay puntos donde la información está muy coherente, alineada, y hay puntos donde la información está desequilibrada, inconstante, o sea, desalineada. Siempre la información fluye, pero de acuerdo al nivel donde nosotros nos encontremos, la información es fluida, constante, concreta, tantísima, muy densa, pero hay información, la va siempre a encontrar la información y hay niveles donde la información no está toda, como en la parte donde los niveles está toda la información completa. ¿Por qué? Porque está distorsionada. Entonces, cada fuerza o campo de la látice son distorsiones de la misma. Entonces, él la clasifica en tres clases, lo que son campos o ¿qué? Campos, espacios, es lo mismo que fuerza, él lo llama como fuerza. Entonces dice, estas fuerzas se llaman bandas sintérgicas. Él dice en el libro, yo las llamo bandas sintérgicas. Entonces dividen así, fuerza gravitacional, fuerza de interacción y fuerza electromagnética. Que son muy importantes para entender los niveles de conciencia que se asocian con las bandas. O sea, es muy importante entender qué es la fuerza de gravitación, qué es la fuerza de interacción y qué es la fuerza electromagnética para poder entender los niveles de conciencia que se asocian con las bandas, con ellas mismas. Pero cuando él está hablando de esto, está hablando del humano. Porque cuando empiezan ustedes a leer este PDF, es él todo lo que a nivel científico estudió, lo comprimió a manera que nosotros, personas normales, como nosotros podamos entender la investigación que él realizó. Él está hablando de la conciencia humana y de la conciencia de todo lo que existe. Cómo, de acuerdo al grado de conciencia, se puede comprender o se puede arraigar la información. Entonces, eh, el origen de esta teoría sintérgica fue una pregunta que Jacobo se hizo. La pregunta fue, ¿cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en la experiencia sensible? ¿Y de dónde sale la luz en la actividad neuronal? La parte o polo de mayor sintergía posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y homogeneidad. Entonces, la parte que está más equilibrada, que tiene más condensada la información, tiene densidad informacional, que es mayor información. Convergencia, que significa unidad. Toda la información está en cada punto. Y homogeneidad, que significa repartido en total coherencia e igualdad en todos los puntos. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, en el polo de baja sintergía, o sea, en la materia sólida, posee una estructura de mínima coherencia. Esto es baja densidad, o sea, menos luz, menos información, mínima convergencia, por lo mismo la información que pasa, pasa a la que tiene, no puede pasar toda la densidad de la información. No es que pasa eh, una parte de información y la otra se la tiene la látice, no. Tiene la misma información, pero no puede llegar toda a la vez porque es de baja densidad. O sea, un cerebro que no tiene la comprensión, que no sabe lo que está sucediendo en este momento, por hablar de la
ascensión planetaria. Una persona que no entiende la información, que nunca le ha llegado y alguien llega y le da la información así, no entiende, no puede procesar la información, ¿sí? No te presta ni atención siquiera, o sea, el cerebro ni siquiera se molesta. ¿Por qué? Porque no tiene, porque el nivel de convergencia es mínimo, tiene poca capacidad de comprensión, ¿sí? Entonces, y mínima homogeneidad, por lo mismo, no tiene, no está pasando todo de acuerdo a los niveles, a los grados de niveles que tiene la mente. Detectándose en el látice fuerzas gravitacionales. Entonces, él dice, en el budismo, esta dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto indica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto con el cual se interconecta y de la cual depende su existencia. De esta forma, un electrón, un protón y un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica del látice sufre modificaciones específicas. Ustedes recuerdan cuando hemos escuchado a Andrea Barnabe, ella dice que el neutrón es el hijo o el resultado, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? A mi parecer, a lo que yo logro entender. Ustedes me dirán si tienen otra comprensión y por favor me lo digan porque me gustaría que me lo compartan. Pero él está diciendo aquí que cuando yo recibo una nueva información, ¿sí? Esa conexión que yo tengo con el látice se modifica, ¿sí? Entonces dice que la información del electrón, del protón y del neutrón no está suelta y que cada uno de ellos se hace a sí mismo, sino que es cuando nace un neutrón, un protón, un electrón, una molécula, lo que sea que nazca de nuevo, viene por una modífica de la información, ¿sí? Esto es muy importante. Mire que si yo me pongo a pensar en esto, si yo modifico mi ADN con información nueva, y como nos decía Andrea Barnabe, que yo les comentaba la semana pasada, los que estuvieron del quantum, nosotros modificamos con la frecuencia de Hertz que Andrea nos compartió, modificamos nuestra frecuencia, escuchando esa frecuencia, nosotros modificamos nuestra conexión con el ADN y con la red crística, o sea, con el látice o la fuente, o como ustedes lo quieran decodificar. Viene decodificada y viene modificada, ¿sí? Entonces dice, cuando la misma estructura básica del látice sufre modificaciones específicas, o sea, nace un nuevo electrón, un nuevo protón o un nuevo neutrón, o sea, hay una modifica en mi información. Entonces, y la látice, ella misma se modifica a sí misma, porque ella recoge toda la información de todos los seres que estamos suministrando información dentro del planeta. Ella recoge toda esa información y a sí misma va modificando la información. Entonces, presenta múltiples condiciones e infinitas formas y esta es una de sus características básicas, que ella se automodifica. Tenemos también su continuidad que existe solo parcialmente en el interior de las bandas discretas de organización. Y estas bandas, fuerzas o campos, yo las llamo sintergía de fuerza gravitacional, fuerza de interacción débil, fuerza de interacción fuerte y fuerza electromagnética. Dentro de cada banda hay continuidad, pero entre ellas existe un paso abrupto. Esta parte que yo les acabo de leer, dentro de ellas existe un paso abrupto, se trata de la comunicación. O sea, una persona que se encuentra en una frecuencia de una octava de frecuencia más alta, por decir, con una capacidad mental de, digamos en mi ignorancia, una capacidad mental de un ser que tiene de una novena dimensión, y viene una persona con una capacidad de tercera dimensión. Yo no puedo tener una continuidad fluida con esta persona para la comprensión de la información. Puedo, no tengo la capacidad, ¿sí? Entonces, aunque si somos del mismo látice, ¿sí? Es abrupta la información entre la una y la otra, hay una distorsión porque hay una que tiene una información más completa, pero a la vez
La de abajo también es importante, también es información, pero no se pueden meter las dos líneas en continuidad si la de abajo no se pone a la par con la de arriba. Y siempre va la de abajo va a estar porque todo va gradualmente, ¿no? Subiendo de nivel de información. Entonces no va siempre a existir esto, un paso abrupto. Cada nivel de conciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento del sunyata o vacío ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. De esta forma confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Esto, como ya lo escuchamos, es a causa de la capacidad de conciencia de cada ser. Es decir, nosotros decodificamos de forma parcial la información del látice y a partir de ahí construimos nuestros preceptos con nuestros límites. Es lo mismo que ya venimos hablando, ¿no? Cada uno construye la información de acuerdo a la capacidad de lo que le viene en mente, ¿sí? De lo que puede decodificar. La luz como tal no existe en el látice, ni tampoco el sonido. El punto de la látice que nosotros decodificamos no contiene la geometría que nosotros percibimos. El punto de la látice que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. O sea, el punto que nosotros decodificamos es un conjunto enorme de formas, ¿sí? O sea, él dice que la látice tiene una información muy elevada y esa información va decodificada en otra forma que no es ni la luz que nosotros conocemos, ni el sonido que nosotros conocemos, ni la geometría que nosotros conocemos, ¿sí? Sino que cuando esa información baja hacia nosotros, nosotros la decodificamos con lo que tenemos como herramientas en el cerebro. Es nuestra manera de decodificar que da como resultado lo que vemos. Pero en su decodificación nosotros añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral. O sea, ahí va metida nuestra distorsión, ¿sí? Porque nuestras limitaciones dan una distorsión y dan una imagen, un sonido, una información. Si cada uno, no hay un ser que decodifique igual al otro, no lo hay. Entonces, y de esta interacción, del late surgen las cualidades, luz, sonido y textura, etc. La propia organización del cerebro humano es un modelo de látice, aunque no idéntico a lo que quiere representar. La posibilidad de percibir la realidad tal como existe y como es en sí no es imposible, pero hay que encaminarnos hacia el desarrollo de la conciencia de unidad y actualizándonos. En el campo neuronal y su estructura, el cerebro surgió de la látice por etapas. Si ustedes recuerdan, Andrea Barnabe nos explica que nosotros, que se creó primero el hombre cuando eran de las cavernas, que no entendía, que solamente comía, que para comer tenía que matar y tantas cosas, tantos procesos, y luego se creó la parte del hombre que le modificaron el ADN y el hombre ya comenzó a entender mucho más. Habían unos que salían sobre los árboles, se subían a los árboles y de pronto uno se bajó del árbol, ya no se subió nunca más al árbol, entonces ese hizo otro clan de hombres que ya caminaban derechitos y así se fue formando el hombre hasta llegar a nosotros, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, esto es el cerebro del látice, se forma por etapas. Primero fue en una manera y después fueron poco a poco tocando el ADN, para modificar el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de todas nuestras etapas para ir llegando al punto donde podamos entrar en común unión con la información de la misma fuente, ¿no? Entonces, en la unidad no existen acompañantes, puesto que todo está incluido en ella. O sea, la fuente, el látice, la red crística, el quantum, no está solo. Es energía y es información y está siempre uno, unificado con todo lo que hay, ¿sí?
piedras, elementos, naturaleza, personas, animales, el aire que respiramos, el mismo planeta, todo lo que contiene el planeta, los universos, todo forma esa energía quantum, todo. Entonces nunca está solo porque él es uno en todo, ¿sí? Entonces dice, en la unidad no existen acompañantes porque todo está incluido en ella. El cerebro humano ha resuelto el reto de mimetizar a la látice creando circuitos que interconectan entre sí a todos sus superconductores biológicos. Estos circuitos están destinados a decodificar las bandas de sintergía a través de la neuroalgoritmización. Entonces, neuronas, ritmización, algoritmo, neuronas, algoritmo, algoritmización. Algoritmo es algo que está en clave, que está codificado. Entonces, algoritmización, neuronas que están codificadas y que hay que decodificar, ¿sí? Entonces, él dice, nos permite pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. O sea, el cerebro que tenemos ahora, ¿no? El mecanismo de interacción directo es nuestro campo neuronal. O sea, nuestras neuronas son el campo directo de conexión con el quantum, ¿sí? La decodificación de nuestras neuronas y los algoritmos que tenemos ahí nos permiten pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. Este sistema es digital. El campo neuronal nos permite la experiencia. Este campo es análogo, o sea, analítico. La retina humana es un ejemplo que él nos da. Dice, la retina humana es un mecanismo de decodificación neuroalgorítmica, o sea, de las neuronas que están codificadas, de la látice, y por ello la utiliza Jacobo como ejemplo. Dice, dotada de más de 3.000 millones de receptores que transforman los campos electromagnéticos de los fotones en potenciales eléctricos generadores, constituida por lo menos de 3 capas de células de interconexión que son otros tantos niveles de neuroalgoritmización y de 1 millón de axones de salida. O sea, los axones, hagan de cuenta, y les voy a hacer un diseño para que ustedes lo vean. Una neurona, aquí esto es una neurona y la neurona tiene, miren, no se lo espero, con esto. Estas son neuronas. Esta y esta son neuronas, ¿sí? Y este tubo que pasa por aquí es una acción. Se llama axón o axones. Este tubo comprime toda la información y la traslada a las neuronas, ¿sí? Entonces él dice, constituida por lo menos de 3 capas de células de interconexión de axones. O sea, 3 capas de neuronas que están interconectadas por axones, ¿sí? Que son transmisores de información neuronal. La retina transforma una porción de la látice en un código eléctrico, en por lo menos 1 millón de canales de 2 dimensiones al cual penetra al resto de las estructuras visuales del cerebro. Cada axón, o sea, cada tubito de esos que les acabo de mostrar, cada axón del nervio óptico concentra un código eléctrico digital, la información proveniente de cientos de receptores retinianos. Ahorita les voy a contar una cosa. Cuando yo estaba comenzando en el despertar y yo comencé a realizar las meditaciones, en 3 ocasiones me sucedió cuando iba a dormir que entraba en sueño alterado, en estado alterado, y entonces me trabajaban los 2 ojos,
las retinas. Y entonces me hacían, yo veía, podía ver claramente cuando ellos me hacían algo así como era la retina esta, y aquí había algo así. Voy a mostrarles. Más o menos como para que tengan una idea, era este era la retina, mi ojo, y adentro había esta separación que todavía no sé. Pero esta línea de separación, hagan de cuenta como que es un cronómetro que están haciendo un reloj cuando hace así en torno al vidrio que tiene las cositas así, y se movía así en torno así, como acomodando, como cuando ustedes se ponen el binóculo y le hacen así para acomodar algo a distancia para poder más de cerca o más de lejos. Ambos ojos me los cogían y me los iban acomodando al mismo tiempo, pero increíble porque este ojo podía ver todo lo que había acá y este ojo podía ver todo lo que había acá. Y yo me levantaba asombrada porque yo podía ver para las dos partes y mi cerebro podía decodificar ambas informaciones al mismo momento, ¿sí? Esto me pasó 3 veces cuando comenzaron a realizarme las sanaciones. Cuando yo leí esto, me vino a la mente esta información que yo había olvidado. Entonces, miren lo importante que es la información que nosotros estamos percibiendo a través de los ojos, cómo nuestras neuronas la toman y la decodifican. Entonces, estos convergen la información originada en la látice hacia una capa de células bipolares, la que a su vez converge en una tercera capa de células ganglionares. Cada célula ganglionar recibe información de varias células bipolares, las que a su vez incorporan información de decenas de receptores. Los axiones concentran un código unificado, o sea, los tubitos esos de información concentran en un código unificado la información que originariamente activó en forma dispersa a un conjunto de receptores, o sea, la envía a diferentes partes del cerebro. Cualquier código que concentra información la algoritmiza, o sea, ¿cómo se dice? La encripta, ¿sí? Encripta la información. Entonces, cualquier código eh, que concentra información la algoritmiza, la encripta, ¿sí? El mecanismo retiniano de algoritmización crea en los axones del nervio óptico un neuroalgoritmo al que a través de 1 millón de canales concentra la información provenientes de más de 300 millones de receptores. Este código está constituido de pulsos eléctricos de milisegundos de duración, formando patrones temporales complejos. De esta forma, 1 millón de patrones digitales contienen el código algorítmico o neuroalgoritmización. Entonces, yo aquí les hice este pequeño dibujo, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, entonces, esto es un ejecución. Y aquí tiene de comunidad. Dime, Lucy. ¿Puedes repetir eso? Es que se te fue el sonido, por Ok. favor. Esto que yo ¿no se escucha? No, cuando te acercas, Ah, ya es la hoja que tapa la información. ajá, ajá. Ese dibujo que les mostré ahí, para lo que he entendido hasta ahora, es el látice, ¿sí? Y todas las líneas en los puntos donde se cruzan es la convergencia, donde se comprime toda la información que está equitativamente en todo el látice, pero que se puede percibir solamente de acuerdo al nivel donde se encuentra la expansión de la información, de acuerdo a cuánto se puede comprimir la información ahí en ese punto, pero realmente la información está toda está comprimida ahí, en ese punto, en cada uno de esos puntos por igual, al igual que en toda en general.
El neuroalgoritmo por convergencia hace que una población neuronal concentre información proveniente de un territorio celular vasto. O sea, que una población, o sea, que un grupo de neuronas concentre la información proveniente de un grupo de células abundante de la misma forma que un punto de la látice concentra la información al resto de la misma látice. La información neuroalgoritmizada proveniente de la retina debe decodificarse a fin de que resulte en una imagen visual. Esta labor la realiza el núcleo talámico, acá atrás, ¿no? Nosotros tenemos en esta parte de acá atrás, o me equivoco, el núcleo talámico. Y acá está la pantalla que nosotros tenemos. O sea, nosotros creemos que porque el tercer ojo está aquí, nosotros vemos por aquí, pero la imagen viene de acá. Porque nosotros aquí tenemos un puente antacarana. Y el, la pantalla está acá atrás. Entonces, esta labor la realiza el núcleo talámico y después la corteza cerebral, ¿sí? Que también está de esta parte ubicada, si no estoy mal. Entonces, estos procesos mezclados con un procesamiento divergente continúan. O sea, todo esto decodifica la imagen que yo veo como Roger, María Virginia y Lucy, ¿sí? La información que me llega de aquí a acá, ¿sí? Los códigos decodificados por la parte del núcleo talámico. Los códigos del sistema visual interactúan con el sistema auditivo. Todo lo que está aquí interactúa con las conexiones de acá, ¿no? Y de otros sistemas como las cortezas polisensoriales, entiendo yo. Más adelante vamos a ver si estoy en lo correcto. Corteza motora, corteza sensitiva, corteza de la visión, corteza del habla, corteza auditiva, hablando siempre del cerebro, ¿no? Para mí, estas son las cortezas polisensoriales. Poli son múltiples, ¿no? Entonces, bueno, en la síntesis de todo este ejemplo con el látice, si el látice modifica una información, todas las partes o convergencias van siendo modificadas. En el cerebro, como en el látice, no existen discontinuidades de vacío o ausencia de actividad. Todo contiene información. Yo hasta aquí escribí. Aunque si yo aquí no veo nada en alrededor, no quiere decir que no hay nada. Hay información aquí en todo esto que yo veo vacío, hay información, solo que yo no la estoy decodificando, no la estoy percibiendo. Pero aquí hay niveles, hay información, hay seres, hay todo lo que ustedes quieran, que yo no estoy viendo, que no estoy sintiendo en este momento porque mi cerebro no lo está decodificando, no lo percibe a una densidad, a un punto que no lo puede percibir. Pero en realidad hay una información, ¿sí? Porque no existe un espacio completamente vacío al vacío que nosotros conocemos, que está vacío, no tiene nada, está vacío el vaso. Puede decir que aquí no hay nada, está vacío, no hay nada. No, no está vacío, hay información, ¿sí? Todo contiene información, no hay espacios que no contengan la información, todo contiene información. Entonces él dice que él lo que está tratando de explicarnos a través de lo que nos está explicando gradualmente es cómo acceder a esa información que para nosotros, no, como no es densa, no existe, ¿sí? Pero que sí existe, para que nosotros podamos conectarnos, decodificar nuestro propio cuerpo, nuestra propia información, autosanarnos y llegar a tener una frecuencia mucho más elevada para una mejor vida, una mejor comunicación, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo he leído lo que es la información de Jacobo y que me ha parecido extraordinario porque tiene mucho que ver con lo que yo les había leído del Quantum la semana pasada, donde Andrea Barnabe nos invita a informarnos mucho más porque a mayor información, mayor capacidad de entendimiento. Entonces es mucho más fácil aprender, pues sí, hay personas que no tienen necesidad de, como hago yo, ¿no? De sentarse a estudiar para poder comprender la información. Pero bueno, yo doy las gracias a Dios porque estudiando he comprendido hasta dónde voy, porque antes no entendía nada, no estudiaba nada de esto, no entendía nada, entonces no comprendía ni mucho menos, ¿no?
ya habiendo estudiado, leyendo poco a poco. Entonces, cuando yo leo una cosa y no la entiendo, entonces me digo, es que no he llegado a la conclusión, no puedo entenderla porque todavía no he llegado a este punto, entonces la guardo, la pongo en un ladito, ya sé que eso que está allí lo voy a entender más adelante, entonces comienzo a seguir trabajando en las otras cosas. Cuando me llega el momento en que lo miro otra vez, digo, voy a ver si ya lo entiendo, lo cojo, lo miro, lo abro, ya lo entiendo. ¿Sí? Entonces, poquito a poco. O a veces uno se lee, como cuando me leí las cartas de Cristo, lo leía, la guardaba porque no entendía, lo leí 3 veces las primeras cartas, hasta que ya la tercera que lo abrí ya podía entender. ¿Qué fue lo que me sucedió cuando las leí? Las comencé a leer, entraba en estos sueños alterados tan fuertes, hasta que ya entré en comunicación con mi guía, el Maestro Jesús, ahora sé que fue él. Sananda me dijo, bienvenida a la nueva tecnología avanzada. Y él me explicaba cosas que yo no recuerdo, pero yo recuerdo haber visto mucha información en el Akasha, porque eran como, como un pergamino abierto, pero era larguísimo, no tenía fin. Veía todas las letras en el pergamino y las letras le salía como candela, como fuego, en colores azules y dorados, salía esa candela. Y él hablaba y hablaba y el pergamino corría, se movía y seguía mostrando letras y era vasto. O sea, que él de pronto me estaba explicando algo sobre la información, sobre cómo decodificarla y todas estas cosas, pero yo no tenía la capacidad de entender, pero como él lo hizo, él me lo explicó, él me enseñó y él comenzó a trabajarme los ojos y comenzó a ayudarme a poder como acomodar las partes de mi cerebro, qué sé yo, para poder decodificar la información que estaba por recibir, ¿no? Porque estaba ya recibiendo canalizaciones bastante fuertes que si no recibía la ayuda no iba a poder nunca volverlas a entender, ¿sí? Podía hasta olvidarlas porque no iba a poder nunca entenderlas. Entonces, con la ayuda de los guías y con la ayuda seguramente de mi yo superior, poco a poco he ido llegando a donde me encuentro. Eh, de cuido las gracias porque hasta donde me encuentro, la información que he recibido, la he compartido toda con mucho amor y con mucha humildad. Y espero que a las personas que le escuchen, al menos a una, les sirva muchísimo para su camino evolutivo. No te escucho, Roger. ¿Ah, no? Bueno, yo hasta aquí les quería comentar lo que había estudiado. No sé si ustedes quieren comentar algo, les gustó la información. Bueno, yo como te comentaba, a mí se me hace muy complicada la explicación que él da por los tecnicismos, por la manera en la que lo va explicando, pero pues al final la información viene de diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo que yo he entendido, en palabras como muy sencillitas, y no por parte de Jacobo, sino por parte de los abuelos o de este conocimiento antiguo, vamos a llamarle, es que para llegar a este estado alterado de conciencia, o más bien para conectar con todos ellos, hablan exactamente de lo que dice Jacobo Grinberg, que Sí, quiere decir, eh, cuando quieres entrar en esa conexión, eh, sé consciente de lo que hay a tu alrededor, hasta donde dé tu mente. Sabemos que hay más, que hay cosas que no vemos y que están, porque al final pues, es una densidad y es una dimensión. sí, Y cada dimensión va siendo más, o más bien cuando entramos a una dimensión diferente es por esa capacidad que tenemos de, de mirar, ¿no? Ya vimos un poquito más y luego otro poquito más y así. Pero entonces dice, sé consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, escucha el ruido que hay afuera, ¿cómo dice? No trates de evitarlo, escucha el ruido. Al mismo tiempo que estás escuchando el ruido,
ponle atención a tu cuerpo. Siente el cuerpo, siente lo que está sucediendo con tu cuerpo. Y luego pon atención a tus pensamientos. No los evadas, a los pensamientos les gusta que les pongas atención. Entonces, mientras estás escuchando el ruido, eres consciente de que hay algo más. Observas tú cómo responde tu cuerpo. Escuchas el pensamiento y le dices, ya te escuché, gracias por estar. Y vuelves a la respiración, ser consciente de la respiración. Lo que nos va a traer a este estado de conciencia alterado es la respiración. Entonces, regresa a la respiración y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, llevo una semana practicándolo y no saben, no saben. Entonces, lo que he entendido es que como lo estoy pensando, lo estoy razonando, me está costando trabajo. Entonces, hoy inicia mi nueva semana y entonces ahora lo voy a hacer de diferente manera. Simplemente voy a dejar que suceda. Si me duermo, bueno, me duermo. Ya mañana será otro día. Y si mañana nada más le pongo atención al ruido, bueno, al ruido y así. Pero le voy a quitar la mente. Porque me he querido concentrar tanto en querer seguir los pasos que me está costando. Entonces, ya les platicaré cómo me fue. Pero por lo pronto, esto es como el resumen así Sí. chiquito. Esto es lo que él está pidiendo con todo esto. Ser conscientes de que en los estados alterados de conciencia te puedes encontrar en cualquier punto, en cualquier momento y te puedes ir a cualquier lado dependiendo de tu capacidad de ver. Entonces, esto que decía Jesús, quien tenga ojos para ver, que vea, quien tenga oídos para oír, que oiga, tiene que ver con esto. Conforme vamos abriendo nuestra capacidad de conciencia o vamos abriendo nuestra conciencia, vamos viendo un poquito más. Y todos tenemos nuestro proceso. A mí se me hizo más fácil así. Sí, gracias. Sí. Por ejemplo, cuando Jesús habla en la Biblia, dice, en la cananea se acerca y le dice que, pues que le dé el ayuda para, creo que era su hija que estaba enferma o su hijo, y él le dice que él no le tira a los perros las esbrícholas, ¿cómo se dice en español? Las perlas. Sí, las perlas a los perros. Y ella dice pues que también los perros tienen que comer, ¿no? Imagínense eh, ella supo decodificar lo que él le dijo, ¿no? Y entonces gracias a esto recibió la ayuda de Jesús. Jesús, yo nunca había entendido lo que Jesús decía ahí y siempre decía Jesús tiene capítulos, versículos que yo propio no los entiendo porque pareciera que fuera arrogante porque responde, para mi parecer, mal en algunos conceptos, en algunas respuestas. Pues resulta que Jesús ya ahí estaba hablando del quantum y estaba prácticamente diciendo, esta información es información importante, entonces si la quieres, es importante que te abras, ¿no? Que abras tu mente si la quieres recibir, porque si no, era como hacer una sanación, se volteaba y se iba y al otro día la persona otra vez podía estar enferma, porque sus propias limitaciones la reducían de nuevo al estado donde se encontraba anteriormente, ¿sí? Entonces es lo mismo que también se realiza con las terapias que ahora están saliendo a la luz, bendito sea Dios, las terapias energéticas que todos los seres de luz están realizando y estamos realizando. ¿Por qué motivo? Por eso, porque nosotros podemos realizar las terapias energéticas a las personas, pero solo aquel que tiene presente que está recibiendo un tesoro y continúa a sostener su cuerpo con esas energías, con esas recalibraciones y continúa a querer más y más de esas recalibraciones en diferentes aspectos de su vida, sus frecuencias suben y continúa su evolución y puede en algún momento conectar con mayor información. Sí, Lucecita. Yo digo que en ese punto es el tema de la fe y de creer, porque entonces, si tú crees en lo que estás haciendo, si tú crees en la información que estás recibiendo, como dice, ojos que no ven, no, como era el otro, el de santo, no, hasta no ver, no creer.
Entonces, sí, ¿quién es Santo Tomás, no? Creo que dijo Sí, eso. Pero bueno, el punto es que si tú recibes la información, la crees, te llegan estos códigos, los trabajas y simplemente fluyes ante lo que está pasando, va a haber un resultado. sí, exacto. Si a eso le crees que está sucediendo, el resultado se potencia, se magnifica. Entonces, él quiso explicar lo que pasaba con Pachita, por ejemplo. Sí, Y Pachita, en palabras tan sencillas, creyó. Y ella, del aire, de la nada, traía una manzana al espacio. ¿Cómo hizo eso? Porque creyó que era posible, nada más. Entonces ahora hay que trabajar esta parte de sanar. Yo pienso que para mí es sanar, es quitarme todas estos bloqueos, estos no puedo, no es posible, y creer que todo es posible y que además esto es ilimitado. sí. Porque apenas estás comprendiendo una cosa y ahorita ya hay algo diferente. Y después otra cosa diferente. Y más ahorita con el cambio de energía que estamos viviendo, o sea, me ha llegado mensaje de muchas personas por muchos lados, gente totalmente diferente unos de otros, pero al final todo el mundo está diciendo lo mismo. Sí, Estamos en este periodo de desaprender para aprender. Pero entonces dices, bueno, como tú, yo te veo a ti leyendo y estudiando y todo esto, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo voy a desaprender esto? Y en realidad no es desaprender esto, es desaprender lo que teníamos limitado, lo que nos está obstaculizando. Entonces actualizar la siento, información. ajá, pero entonces siento que es un poquito que hay que empezar de a poquito y desde abajo. Y entonces imagínense que el lenguaje crea. Entonces, primero hay que ser muy cuidadosos de cómo hablamos. Luego, para qué decimos lo que decimos. Y luego, que el que nos está escuchando, verificar que el que nos está escuchando está captando o entendiendo lo que quisimos decir. Entonces, ahora, cuando está la escritura, también sabemos que Jesús no escribió este libro. Sí, Es una interpretación de la gente que lo escuchó, pero cada quien escuchó lo que quiso escuchar y entendió lo que quiso entender. sí. Entonces ahora hay que conectarse con la palabra, con el conocimiento, y a ti te va a llevar por un camino, a ti te va a llevar por el otro, y el entendimiento es vasto. ¿Entendió María Virginia? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Jacobo Grinberg, como era científico, pues hablaba con muchas terminologías que nosotros no entendemos tan fácilmente. Pero sí, yo sí, sí lo entendí perfecto. ¿Y Roger? Sí. ¿Roger entendió? Roger, Ay, perdón. Es que ¿entendiste? luego de repente se entrecorta y ya no te escucho. Entonces, perdón. Sí, claro que sí. Intento asimilar, ¿no? Lo que, pues ahora sí que uno va viviendo, lo que uno va procesando también, con lo que uno se va encontrando. Y como bien dice, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver tu nivel de conciencia, Mm, este, porque de repente encontramos la información encriptada, a veces no la comprendes y de repente ya pasa el tiempo y entonces dices, ah, ahora entiendo por qué de repente me pasaban ciertos eventos, ¿no? En algunas meditaciones o en algunas, cosas que nosotros estábamos pues practicando o llenándonos de esa información en un momento, de repente nos encontrábamos con cosas que, bueno, en lo personal, de repente me encontraba con cosas que yo no alcanzaba a entender, sí, pero ya conforme va pasando el tiempo,
y también tu conocimiento se va ampliando, ya te vas dando cuenta, ¿no? Realmente de que son muchas veces herramientas para tu diario vivir, herramientas para ayudarte a ti mismo y herramientas para llevarlas a los demás, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? Yo creo que la información no te la puedes quedar, la información es pues para llevarla. Sí, gracias, Roger, sí. Esto es muy importante compartir la información y ojalá que todos pudiéramos comprender y que todos podamos llegar a ese nivel de entendimiento siempre en amor, porque el amor es coherencia con el todo, con la unidad. Porque desafortunadamente estamos, o sea, no desafortunadamente porque esto fue lo que vinimos a hacer acá en la tercera dimensión y es dualidad. Pero yo he encontrado que para no mirar las cosas tanto del punto de la frecuencia de la dualidad, digámoslo así, me tiro para afuera como mirando todo como a través de una ventana, así como estamos haciendo en este computador y mirar todo como, mire, desde pequeña me pasaba que, yo no sé, yo les he dicho a ustedes que yo veía todo desde pequeña, y es que les comento y me veo pequeña. Yo veía a la gente pasar, yo estaba jugando siempre afuera del andén con la tierrita, los pastelitos, con los vasitos de plástico y todo. Y yo veía a la gente pasar y yo me quedaba mirando a la gente eh, y yo veía todo como una película. ¿Sí? Yo miraba todo, yo veía todo como externo a mí y me sentía que estaba dentro de algo que no, donde yo me sentía siempre fuera de puesto, no me sentía que estaba en el puesto correcto. Me sentía muy desprotegida, muy desprotegida, me sentía muy sola y sentía que, aunque sí tenía mi mamá, mi papá, mis abuelos que estaban conmigo, no podían protegerme de algo que yo no sabía qué era, pero no me podían proteger. Y es seguro esta sensación que tenemos muchos de que estaba en un cuerpo pequeño donde no tenía cómo defenderme, porque cuando tú estás pequeño estás muy indefenso, pero con un conocimiento que no podía en ese momento como decodificar, pero que me permitía aún cuando si tenía 4 o 5 años, mirar todo como un observador. ¿Sí? Yo miraba todo como desde el punto del observador. Siempre desde pequeña he mirado todo desde el punto del observador. Sí, con la matriz, los problemas, el sufrimiento, cuando te vas creciendo y te vas haciendo una familia, hay momentos que te olvidas de los episodios de la infancia que son muy importantes para hacer un anclaje de la coherencia con lo que ahora estamos viviendo y meter un enlace de información, pero yo siempre veía todo desde el punto de la afuera, ya, ¿sí? Entonces yo veía todo y yo tengo en mi sentir, no sé si me hago entender, todavía hoy eh, esta sensación de que todo todo es para todos, todo está para todos y yo no veo por qué a veces las personas se complican tanto la vida, se quieren para hacer una cosa que no es suya, que es para todos, ¿sí? Entiendo perfectamente que hay personas que trabajan muy duro y que se merecen su retribución, y esto absolutamente estoy de acuerdo, pero información como la que Jacobo eh, recopiló, eh, es una información que compete a todos. Es una información que es para todos y yo creo que el que él haya tenido la generosidad de ponerla en público, esto dice mucho de su evolución, ¿sí? Porque un ser evolucionado no se tiene la información para sí, la publica, la comparte, ¿sí? No tiene miedo de donar la información. Sí que hay seres que quieren recoger y absorberte la información para hacer daño, ¿sí? O para enriquecerse, o para el motivo que sean, siempre en la parte del yo ego, ¿sí? Hay muchísimos todavía en esa parte de la evolución y eso es respetado, porque cada uno evoluciona a donde siente que tiene que ir, ¿sí?
pero para mí la parte del evolucionar no es solo entender la información y crecer más y más con la información, sino que a mayor información, mayor expansión de información. O sea, expande el conocimiento que estás recibiendo. Teje la red, ¿sí? Tejiendo red, tejiendo red, tejiendo red. Esto es, ¿sí? Esto es en lo que yo recibo desde pequeña, esto es lo que yo he recibido y lo que he sentido y es lo que me hace sentir estar en pie. Sí, porque hay días que son muy difíciles también para mí y sin embargo, esto es lo que me ayuda a estar en pie. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, esta es la información que yo quería compartirles hoy y yo les agradezco mucho su presencia, su compañía y el que ustedes también quieran seguir adelante aprendiendo y entendiendo más y más. Y para el próximo lunes, pues continuamos con la información para poder que vayamos entendiendo, porque es importante que esta información la entendamos hasta el último capítulo, porque es importante para nosotros. Y para los que después se quieran sumar cuando escuchen esta información, muchísimas gracias y que tengan un feliz reposo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hermanos. Gracias por el regalote que nos das. A todos. Muchas gracias por la información. Muy Gracias, María interesante. Leticia. Gracias, Roger. Gracias, Inori. Gracias. Muchas Es un gracias gusto a verte, todas. Roger. Andas muy desaparecido. Sí, Lucy, andaba un poquito en otras cosas, pero pues no dejo de dedicarle un poquito de tiempo, aunque sea poquito, pero pues me quedo con siempre pues lo que me tiene que quedar, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Gracias. Pero aquí estamos. Gracias también a ustedes. Un gusto y un abrazo. Buena Linda continuación. noche. Buenas noches, Buenas descansen. noches. Bye.